No le escuchamos. Tiene algo cerrado por allá. A ver si podemos. Póngase los lentes, Víctor, que eso no tiene nada de malo. Póngase los lentes. Ya se lo puso. Como Flor, usted sabe que Flor, yo no sé si le comenté a Melissa, ¿no? Los seguidores de Flor dicen que se ha quitado como 10 años a quitarse los lentes. Con los lentes esos. Ay, sí, uno se ve como viejito. Señor Víctor, tengan que revisar la configuración del micrófono para que lo podamos escuchar. Sí, porque no, apagado no tiene el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Feliz día. Se los quita de nuevo, ¿no? Pues déjese los lentes. Puedo quitar los lentes. Tiene que operarse, Víctor, tiene que operarse. Ya me han dicho que funciona. Funciona muy bien, yo le puedo decir. Oiga, un saludo especial a todos. Don Víctor Orobio, abogado de este país y quien en varias ocasiones anteriores nos ha ayudado también a entender algunos de estos temas de tribunales y de juicios y de temas que se ventilan tanto en el Ministerio Público como en el órgano judicial. Lo hemos querido invitar hoy para que nos dé una perspectiva, una óptica de, como decía Flor, para los que no somos abogados, si nos quedamos con la inquietud, duda, la pregunta, bueno, pero ¿por qué los testigos protegidos no fueron presentados en la audiencia? Y como consecuencia de ello, que así como el país pudo ver la sustentación del Ministerio Público y de la defensa, y pudo ver cómo algunos de los testigos y de los involucrados pasaron por el estrado, ¿por qué no vimos a los testigos protegidos? La primera pregunta de rigor, don Víctor Orobio, es: ¿eso legalmente es posible, lo que vimos? Legalmente es posible porque nosotros en este país aplicamos el concepto de libertad probatoria. Entonces, no existe ninguna obligación legal para ninguna de las partes de presentar todas las pruebas que durante la investigación anunció que iba a utilizarlas en el juicio. Eso entra bajo la responsabilidad de cualquiera de las partes, Ministerio Público, Defensa, porque son las partes las que están obligadas a probar cada hecho que llevan al tribunal. Entonces, tiene que haber un compromiso entre cada una de ellas de sentirse cómodo, sentirse seguro, que los hechos que va a demostrar en el juicio frente al tribunal, en este caso frente a la juez, los tiene acreditados de una manera que ya no necesita la presentación de otras pruebas. Eso ocurre regularmente en muchos procesos donde inclusive la defensa en un momento dado siente que para demostrar la inocencia de su cliente ya es suficiente con las pruebas documentales que ha presentado, las pruebas periciales, y renuncia o simplemente le informa al tribunal que los testigos que anunció no los va a utilizar porque considera que ya no es suficiente, ya tiene una convicción propia, una seguridad en su psiquis de que ha logrado demostrarle al tribunal la inocencia de su cliente y por lo tanto prescinde de determinadas pruebas. Lo mismo ocurre con el Ministerio Público. La ciudadanía tiene que entender que el Ministerio Público tiene un control casi, diría yo, absoluto durante la investigación en cualquier proceso penal. ¿Y por qué? Porque quien dirige la acción penal, quien dirige la investigación criminal es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene una cantidad de auxiliares de la Administración de Justicia que son utilizados por esta institución para llevar a cabo los procesos. Pero cuando ya la investigación termina, el Ministerio Público es una parte más del proceso. El proceso lo controla, lo dirige el sistema judicial.
En este caso, la juez que llevó el caso, y en el caso del sistema penal acusatorio, el tribunal de juicio. Ya las decisiones las toma el tribunal de juicio o la juez, y las dos partes, Ministerio Público como defensa, están en un estado de igualdad procesal. Por lo tanto, si la defensa puede renunciar, si la defensa puede prescindir de determinados testigos o determinada prueba, pues el Ministerio Público también lo puede hacer cuando considera que esa prueba no es necesaria, no es indispensable para el tema específico que se ha comprometido a probar en el juicio. Y aquí, don Víctor, un colega suyo que obviamente nos está escuchando y lo está escuchando, dice, dile a Orobio que te explique el concepto de inversión de la prueba que impera en los casos de lavado de dinero o blanqueo de activos. Bueno, mira, yo en lo personal no he estado muy a favor de la inversión de la carga de la prueba. Yo en lo personal he sostenido durante casi 30 años de ejercicio que le corresponde al Ministerio Público siempre probar los hechos, inclusive en delitos de blanqueo de capitales. Esto de la inversión de la carga de la prueba nació en la Ley 23 del 30 de diciembre de 1986. Que fue reformada en el 94 y que se constituyó en el texto único de droga en la República de Panamá. En esta ley se estableció que en delitos relacionados con drogas le correspondía al acusado demostrar la procedencia lícita de sus bienes, y aquí hubo una pequeña confusión en el sentido de que se entendió que el Ministerio Público prácticamente su responsabilidad era encauzar a las personas y no demostrar el origen de sus fondos. Eso ha sido motivo de discusión, inclusive en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero creo que modernamente ya se ha superado este hecho. Creo que ya no hay discusión de que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, inclusive en delitos de blanqueo de capitales. El Ministerio Público debe demostrar la procedencia ilícita de los dineros o de los bienes que está persiguiendo. A la defensa, obviamente, le corresponde contribuir a esa aclaración. Y en lo personal, cuando a mí me tocan atender estos tipos de casos, a pesar que entiendo, y así los tribunales de juicios en Panamá lo han establecido, le corresponde al Ministerio Público demostrar de alguna forma. No vamos a decir que lo va a demostrar con una sentencia condenatoria previa o que lo va a demostrar con la existencia de sustancias ilícitas, armamentos, etcétera, etcétera. Pero sí debe establecer a través de lo que conocemos nosotros en la doctrina como indicios, una cadena de indicios de razonamiento que lleven al tribunal a comprender que el origen de los bienes que se está investigando tienen una procedencia ilícita. Esa labor, ese trabajo debe ser del Ministerio Público y nadie se lo puede quitar porque la ley lo establece así. La carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. La defensa contribuye y entonces la defensa contribuye entonces a demostrar la licitud de sus bienes. Tiene todo el derecho de hacerlo para convencer pues al tribunal que su cliente es inocente. Eso también le corresponde a la defensa, de tener una defensa activa en todo proceso penal donde está representando los intereses de un cliente. Tiene su micrófono cerrado, profesor, pero me quedé pensando, Víctor, ajá. No, que me quedo pensando que nos quedaron debiendo entonces ese testimonio de los testigos protegidos. A ver, Flor, es que eso es bien importante lo que el abogado Víctor Orobio nos está explicando.
porque ni Flor, ni Melissa, ni yo somos abogados, como la mayoría de los que tal vez nos están escuchando. Pero él cuando comenzó a desarrollar, a elaborar, y yo le pregunté, ¿pero eso es legal o no es legal? No, me dijo que sí es legal. Y ahora igual un poco con la explicación que estoy escuchando con la carga de la prueba, nuevamente. Y él dice, no me gusta, pero está en la ley tal cual, ¿no? Es así. Es correcto, es correcto. Lo que ocurre es lo siguiente, las confusiones siempre se crean por la capacidad que cualquiera de las partes, defensa, Ministerio Público, tiene para sostener y defender sus argumentos. Pero mi conclusión es que aún en los delitos de blanqueo de capitales, los delitos financieros y en cualquier tipo de delito, la carga de demostrar el delito la tiene el Ministerio Público. Eso, digo, los delitos son delitos y son conductas criminales que van a afectar el derecho de libertad de cualquier persona. Y no puede, bajo ninguna circunstancia, dejarle esto al 100% fácil al Ministerio Público de encausar, de incriminar, de perseguir a personas sin tener esa responsabilidad de demostrar el delito. En materia de blanqueo de capitales, le corresponde al Ministerio Público probar el origen ilícito de los bienes. Eso es una tarea que debe asumir el Ministerio Público. Ahora, el tema del testigo protegido, que es lo que ustedes me están preguntando, el Ministerio Público anunció durante la investigación la utilización de un testigo protegido. Es más, entiendo que el testigo protegido rindió una entrevista o una declaración durante el proceso. Llegado el juicio, el Ministerio Público no pudo encontrar al testigo o simplemente tomó la decisión de no presentarlo. En ese punto específico no existe en la ley ninguna obligación legal que obligue a una de las partes a tener que presentar un testigo en el juicio. Eso tiene que ver eso queda bajo la responsabilidad del Ministerio Público o la defensa, porque eso puede afectarle en cuanto a su obligación de demostrar el hecho que quiere demostrar en el juicio. Por lo tanto, tanto el Ministerio Público como la defensa pueden retirar testigos, pueden retirar pruebas en el juicio si consideran que ya no es necesaria, que ya no es indispensable, que ya tiene otras pruebas sustitutas o otras pruebas alternativas para demostrar el mismo hecho que el testigo protegido iba a demostrar en el juicio. ¿Y lo hizo el Ministerio Público en la presentación de sus alegatos? ¿Mostró otras evidencias? Bueno, mira, yo no conozco a profundidad esa causa, ¿sí? Pero todos fuimos testigos porque esa audiencia fue transmitida. Esa es una de las audiencias de mayor publicidad que hemos tenido en Panamá. Entonces, la población escuchó a muchos testigos, escuchó a muchos peritos, cantidad de pruebas documentales, con lo cual, en mi opinión, pienso que ambas partes hicieron un gran trabajo. Pero el punto específico de lo que el testigo protegido iba a demostrar, ese punto específico, ¿no? No lo dijeron. O sea, ni el Ministerio Público dijo cuál era la función de ese testigo protegido, ni la defensa tampoco tuvo ese compromiso con el país de explicarle a la población que ese testigo protegido en el proceso había declarado determinados hechos, ¿no? Y que ellos necesitaban traer ese testigo
porque ese hecho que el testigo había declarado en la fiscalía, ¿sí?, no se podía probar si no era únicamente con el testigo. Nosotros nos quedamos todos esperando esa explicación, ¿sí? Así que en realidad no sabemos qué era lo que la fiscalía pretendía con ese testigo. Por lo que yo entiendo, y eso lo entiendo como abogado, yo no puedo renunciar a una prueba que para mí represente un gran porcentaje para demostrar la culpabilidad de una persona o para demostrar la inocencia de una persona. Si una de las partes le resta importancia a esa prueba, es porque no la necesita. Es porque el testigo protegido iba a hablar de lo mismo, iba a hablar de lo mismo que hablaron los peritos, iba a hablar de lo mismo. Sí, exacto, Víctor, pero yo escuché en algún momento a la juez Valoisa Martínez, en algún momento que algunos de los abogados, creo que de la defensa, reiteró el tema, decir, pero es que todo lo que ellos dijeron está en el expediente, ya está allí, todo lo que estos protegidos han dicho está ahí, que en base al artículo tal no tienen por qué venir. Sí, sí. Y yo tengo que ser responsable con ustedes y con la audiencia que nos está escuchando en decir temas que a veces traen cierta roncha cuando se dicen. Pero mire, los delitos de blanqueo de capitales, los delitos financieros, no se prueban con testigos protegidos. La verdad es que el testigo protegido sirve a veces como un mecanismo de conocer la información y empezar las pesquisas y que el Ministerio Público empiece a mandar los oficios a los bancos y empiece a generar una serie de pruebas para demostrar el hecho, ¿sí? Porque esos son delitos que se acreditan con las huellas, con los rastros que van dejando los dineros, ¿no? Ustedes, el Ministerio Público simplemente le sigue la pista al dinero. Sigue la pista al dinero, ¿sí? Entonces, siendo así, cuando un perito, tanto del Ministerio Público como de la defensa, tiene contadores públicos autorizados que están utilizando para su teoría del caso, y tienen todos los estados bancarios, y tiene todas las transacciones, todas las triangulaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La evidencia tangible que dejan las huellas del dinero en los bancos y los análisis que hacen los peritos contables, o el testimonio de un testigo protegido? Entonces, en este tipo de delitos es mucho más importante la prueba pericial, la prueba contable, la prueba bancaria, ¿sí? Eso es lo que determina en su mayoría la existencia o no del delito de blanqueo de capitales. Porque no olviden algo, el delito de blanqueo de capitales es hacer uso de un dinero que, producto de una conducta previa, lo hace ilícito. O sea, el dinero, el papel moneda no es ilícito. No, lo que hace la ilicitud es la conducta de los seres humanos, el comportamiento de los seres humanos. Entonces, si yo recibo dinero producto de coima y ese dinero lo uso para hacer transacciones, eso es blanqueo de capitales. Si yo recibo dinero producto de narcotráfico y con ese dinero hago transacciones de cualquier tipo, eso es blanqueo de capitales, porque mi intención es convertir en lícito un dinero que proviene de una fuente ilícita. Eso hay que entenderlo para poder comprender. Entonces, ¿qué les puedo decir? El testigo protegido, que es una figura que nació porque en el pasado era casi imposible llegar a las cabezas, era muy difícil llegar a los dirigentes, a los líderes de las bandas criminales. Eso era un problema grande. ¿Por qué? Porque no había ese mecanismo de generar pruebas para vincularlos a un delito. Entonces siempre las investigaciones quedaban orientadas
a los investigados de término medio hacia abajo, porque se manejaba mucho el tema de la prueba directa. Claro. El testigo protegido o testigo bajo protección nació justamente para poder tener un mecanismo de cómo llegar hacia las cabezas. Vamos a poder conocer en algún momento, licenciado Orobio, cuáles fueron esos acuerdos a los que llegó la Fiscalía con esos testigos protegidos, que dice que fueron 2, en este caso de New Business. ¿Eso se podrá conocer en algún momento? Porque a todas luces ellos eran parte de lo que se está discutiendo en ese caso New Business en este momento, lo que se está investigando. Pero entiendo que esas declaraciones están en el expediente. Así es. Entiendo que están en el expediente. Lo dijo la juez. Sí. Entiendo que al Ministerio Público no le interesa publicar lo que dijeron los... no lo que dijeron, sino si ellos, los acuerdos a los que llegó el testigo protegido con la Fiscalía, que nosotros vamos a poder saber qué dice ese acuerdo. Si esta persona, a lo mejor por estar metido en el paquete delincuencial le tocaban 20 años de cárcel, no sé, estoy poniendo un ejemplo, pero como aportó pruebas que llevaron al cabecilla de esta operación, a lo mejor va a pagar 5 años y no 20. Te explico algo, Flor. Esto, la única manera de saberlo, tú lo has dicho, es testigo protegido y acuerdo. Acuerdo y testigo bajo protección. Entonces, significa el concepto que hay que protegerlo. ¿Sí? ¿Cuándo te das cuenta sobre a qué acuerdo llegaron? En el efecto. Es decir, ¿a qué me refiero a esto? Las maneras de llegar Víctor, un segundo, pero es que a la pregunta que hace Flor, que me parece válida, también hay que advertir algo. Si yo soy testigo protegido, porque yo soy parte de la vaina. Por eso. En la salsa también. Así es, estaba metido en el paquete. Es correcto. No necesariamente. Vamos a suponer que en este caso la persona esté metido en el baile. ¿Sí? Pero entonces la manera de saber cuál fue el acuerdo a que se llegó es investigar en qué quedó esa persona frente a la investigación. ¿Sí? Entonces hay maneras de llegar a esos acuerdos, se llaman acuerdos de colaboración. Y en los acuerdos de colaboración inclusive está la figura de que el Ministerio Público se comprometa a no hacer imputación. Fíjate tú. O sea, va a depender de qué calidad de información va a brindar el testigo protegido. Pero pueden ser o acuerdos de pena, con una pena muy baja, entonces te das cuenta que el testigo protegido fue condenado a una pena baja. Puede ser acuerdos de no imputación, entonces esto te vas a dar cuenta que la persona que fue testigo protegido no fue imputado. ¿No? Y en el caso también que se da el compromiso de retirar la acusación, pues te vas a dar cuenta que la persona no llegó al juicio porque se le retiró la acusación. Pero la manera de conocer esto es saber quién fue el testigo protegido e investigar cuál fue el resultado de él frente a ese proceso. Claro. Oiga, y una última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Cuánto tiempo más pudiera demorar esto después de que la jueza, no sé, declare culpables o inocentes a los que están involucrados en el caso de New Business? En el caso particular del expresidente Ricardo Martinelli, que tiene aspiraciones presidenciales, pudiera quizás antes de llegar al otro año ser inhabilitado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pudiera durar todos los recursos que presentaría la defensa del expresidente para hasta ya conocer finalmente una sentencia en firme que sería lo que lo inhabilite? Eso tiene que ver con las notificaciones. Y por lo que yo estoy viviendo en los últimos 2 años, hay un sistema que se ha implementado legalmente de notificaciones de forma expedita. Vamos a esperar en qué tiempo la juez toma la decisión. Yo, por lo que he visto en casos anteriores, esta es una juez que se acoge al término y cumple con el término. Lo que significa que dentro de 30 días más o menos podemos tener la sentencia de culpabilidad o inocencia de todos los que fueron sometidos a juicio.
Y luego, se lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Ese tribunal notifica a las personas a través de correos electrónicos. Sale la sentencia y te manda un correo electrónico y tienes 2 días para anunciar el recurso que vas a presentar. O sea que ya no es como antes, que la defensa podía, en términos coloquiales, chifiar una notificación y ganar mucho tiempo. Ya no estamos en esa época. Estamos en la época de la justicia expedita, ¿sí? Y me parece que no va a ser el caso porque está el expresidente. No, no. Lo he estado viendo en muchos casos, y casos complejos que obviamente no ganan esta publicidad, pero casos muy complejos donde hay 20, 25 personas acusadas. Las notificaciones se están dando rápido. Y por otro lado, también estamos viviendo una época donde el segundo tribunal superior que queda como liquidador está dictando los fallos bastante rápido. Y la sala penal, algo inédito. Antes una casación te demoraba hasta 2, 3 años. Ahora se está resolviendo en 6 meses, 5 meses el fondo de la casación. Eso es si se admite la casación. Eso te iba a decir, si lo admite, porque me dicen que si también hay unas que la rechazan de inmediato. Claro, también hay otras que son rechazadas de inmediato porque no tienen sentido ir a casación, porque la defensa no cumplió con la forma de cómo presentarla, o porque simplemente los magistrados consideran que eso es una pérdida de tiempo, porque no, en la lectura del escrito no convence a que va a tener posibilidades de revertir la sentencia. Bueno. Así que por mi experiencia, por lo que yo estoy viviendo, yo creo que los tiempos van a ser rápidos para saber en firme esta decisión. Don Víctor Orovio, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta situación para los que no somos abogados particularmente. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Un placer. Saludos.